Muy buenas noches, amigos contertulios. Hoy nos encontramos en... Esto vendría a ser, ¿cierto?, la primera edición, no sé si la primera edición, pero sí la primera vez que vamos a estar juntos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podríamos llamar? El contralor comunal, el contralor ciudadano, ¿no es cierto? Un ciudadano que está muy pendiente, ¿no es cierto?, con datos siempre fidedignos de lo que es la contingencia social, económica y política, por qué no decirlo, de nuestra comuna. Así que, bueno, sin mayor preámbulo, todos saben, ¿no es cierto?, que usted ha sido una persona que ha estado muy, muy presente estos últimos años en lo que es la palestra comunal, ya en los temas anteriormente comentados. Así que le damos la bienvenida. Es un agrado tenerlo hoy día junto con nosotros, don José Pavés. Así que, nada, si quiere saludar a alguien. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, agradecerte primero que todo la invitación a conversar y a través de esta plataforma poder contactarnos y comunicarnos con todos los vecinos de San Fernando, que hoy en día están bastante ávidos de poder conocer y saber qué es lo que está pasando en nuestra comuna, lo que está sucediendo actualmente con la administración pública en nuestra ciudad. Así que a vuestra disposición para conversar los temas que estime pertinentes. Perfecto, porque como no hemos dado cuenta, mira, desde que asumió, bueno, el segundo mandato, por así decirlo, la administración de Pablo Silva, han pasado ya, ¿cuánto? 6 meses casi. Claro, vamos o más de 6 meses. Sexto mes, sí. Ha pasado hartas cosas. Sí, efectivamente han pasado altas cosas, pero lo principal de todo es que yo creo que lo fundamental es hacerse la pregunta principalmente a los vecinos, ¿y cómo ve la ciudad? ¿Cómo la sienten? Porque como se llama, hay un tema estadístico, hay un tema de información que está ahí, pero también hay un tema de percepción. ¿Cómo ve la gente nuestra comuna? ¿La ve que avanza? ¿La ve que está estancada? ¿O sencillamente es una comuna que marca el paso? Sí. Sumamente legítimo decirlo, Gustavo, que a lo mejor hay mucha gente que dice que marca el paso, porque usted tiene que considerar de que la actual administración en este segundo periodo accede a su segundo mandato, sí, con un porcentaje del 33%, sí, ¿cierto? Sí. Eso quiere decir que hay un 67% de la comuna que dice que no lo hacen. Porque esa es la lectura que uno tiene que hacer. Y es muy importante que la administración logre tomar ese 67% y decir realmente cómo me acerco a ellos, qué realmente lo que necesitan, los tengo que escuchar en sus necesidades, cómo lo podemos ayudar, porque en ese 67% hay un mundo tremendo, que es emprendedores, adultos mayores, personas que están dentro en materia de inclusión, y tenemos el deporte mismo, y hay muchas áreas que el turismo. Entonces hay muchas cosas que ahí hay que tocar. Vamos a ir avanzando ahí, pero me quedo con esa perspectiva, porque a veces se siente como que el tema de las percepciones es bastante subjetivo, evidentemente, ¿no es cierto? Entonces yo siento que a veces el municipio acá es como que piensa que se ganaron la segunda elección como Bodano, como un 70%. Pero como usted bien dice, es al revés. Hay más gente que resiste esta administración, claro, que la apoya. Y otro símil que tiene con el gobierno actual del señor Boric y compañía, que tiene una base dura un 30%. ¿Qué más o menos lo que tiene Boric? Sí, efectivamente, pero como se llama, tiene que considerar de que dentro de este intertanto hubo una jugada política muy estratégica ahí, porque él abandonó la independencia. Bueno, se mantiene siendo independiente en los registros, ¿cierto? En los registros de CERVEL. Pero como se llama, él se posiciona dentro de un sector político nuevamente que en un momento determinado criticó profundamente, pero se vuelve a poner a disposición de este sector político, que es la centro derecha, Renovación Nacional, Chile Vamos, que en su conjunto ahí está UDI, y por supuesto que reserva y capta ese cupo, y eso le permite poder llegar a ganar este segundo periodo, esta reelección, porque prácticamente por el otro sector hubieron muchas cartas que son válidas, por supuesto, porque uno no puede negar que la gente tenga el legítimo derecho de presentarse a candidatos, alcaldes, concejales, etcétera. Entonces, en ese sentido, jugaron bien el naipe, por así decirlo. Sí, las cartas. Pero también tienes que considerar que lo que usted muy bien comentaba, Gustavo, es que un 67% de la población de San Fernando les dijo que no lo hacen bien. Y en eso hay que ser un poquito más humilde y decir cómo realmente somos capaces de captar la atención de esta gran mayoría.
Oiga, pero ahí también se cae en ese típico juego como engañoso, como medio, se podría decir que usted hasta medio tránfuga de decir, como que mira, yo en realidad no soy socio Colo-Colo, pero voy al estadio con la camiseta Colo-Colo. Ese tema de la independencia política. A ver, yo creo que la independencia política hoy en día es un tema bastante manoseado. Sí, yo creo que eso es una realidad y lo hemos visto con las administraciones anteriores. Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando usted logra dar una señal de independencia pasa directamente cuando usted es capaz de transmitirle a los partidos políticos, porque son los partidos políticos los que intervienen en la administración, ¿cierto? Estamos claros. Es capaz de decirle a los partidos políticos, miren señores, yo no tengo ningún problema en sentarme a la mesa con ustedes, a conversar, a dialogar, pero en esta pasada ustedes tienen que venir a ser agentes colaboradores. No tienen que venir a pasar el platillo, decir, necesito que me contrate a esta y esta persona, y que lamentablemente en esta administración sucedió. Y es un tema que es voz populi, y yo creo que no hay que indagar mucho ni mucho menos, pero eso implicó que partidos políticos de la centro derecha hoy en día tengan gestionen con mucha gente vinculante a ellos hoy en día lo que es la actual administración. Pero bueno, ese fue el naipe que se jugó, obviamente que se observa, se ve cómo camina, porque también yo veo que caminan de forma muy meticulosa, porque es una administración que desde mi humilde punto de vista es una administración que juega a no perder. ¿Al empate dice usted? No, menos que al empate. Menos que al empate. Sí, juegan a no perder. ¿Y qué significa eso? O sea, sin proponer nada. Porque es que los futbolistas que tienen colgado de cabeza. Sí, podría decirse, claro, exactamente. El tema pasa que en ese aspecto juegan a no perder porque prácticamente es cosa que ve un poco la ciudad, que es lo que ha mostrado estos últimos 4 años. Y lamento mucho, esto es una visión muy personal, lamento mucho que todavía se sigan escudando en los vestigios y que lo que sucedió en administraciones anteriores. Yo creo de forma muy responsable que cuando una persona asume un cargo público, hereda y tiene que ya empezar a dar vuelta a la página porque le estés repitiendo a la gente que un fraude de 40.000 millones que es una mentira, porque hubieron fraude, sí, pero no de esos montos, ¿ya? A mí, usted dice que esos montos son muy elevados. Sí, son muy elevados porque usted tiene que hacer 40.000 millones de pesos, usted tiene que considerar que la administración anterior a esta hablan de 40.000 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que usted en 2 años usted debió haber bajado la cortina de la municipalidad. Claro, sí. ¿Por qué? Porque el presupuesto en ese momento bordea los 20.000 millones de pesos. Entonces, eso es un error matemático, un error de cálculo, sencillamente es una forma de plantearle a los vecinos que efectivamente aquí quedó la catástrofe. Y no es así. Usted tiene que considerar, Gustavo, que cuando se asume en el 2021, Luis Berg deja un superávit de 2.000 millones de pesos, junto con el Consejo Municipal que iba saliendo. Entonces encaja 2.000 millones. Y usted al presupuesto de este año hablan recién de un superávit de 1.000 millones, pero 1.081 millones. Ahí vamos a entrar en materia, ya vamos a pero con un presupuesto para este 2025 con un déficit de 2.250 millones de pesos. Vamos a ir entrando en materia, José. Vemos que y usted viene con el ventilador. Viene bien. Me gusta cómo viene, porque así tiene que ser. Pero más que todavía. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo más que enemigo, a mí no me preocupa eso. ¿Ya? No, en lo absoluto. Yo creo que la gente tiene el legítimo derecho de disentir con él, de pensar distinto. Sí, claro. ¿Entiendes? Yo eso, y he aprendido en mi vida que cuando alguien piensa distinto a uno tiene la gran posibilidad de aprender. ¿Por qué? Porque en esa mirada totalmente distinta, uno debe rescatar que esa persona o ese gran cantidad de gente que piensa distinto a uno me está aportando algo que yo puedo mejorar. Sí. Y eso permite, siempre después rodearse con los mejores. Es difícil, porque hoy en día cuando uno se sienta a conversar con alguien, aparece eso que se llama el sesgo de confirmación. O sea, yo antes de conversar con usted, entrar a dialogar con usted, yo lo voy a escuchar, voy a hacer como que lo escucho, pero en realidad voy a seguir pensando lo que pienso. Es legítimo. No. Eso pasa mucho en la sociedad hoy en día, sobre todo en este tema como político, ya como que dicen, bueno, ya vamos a hacer el acting, como se dice, claro. Y vamos a hacer como que dialogando, como que te entiendo, pero en realidad, mira, ¿sabes qué? Me puso unos taponcitos y de ahí vamos a seguir pensando lo mismo. Sí, pero, aunque tú me muestres datos y todo. El tema pasa que ahí está el tema y del comunicar, porque ahí es muy importante que el que recepcione esta imagen, esta conversación,
realmente logra entender lo que se quiere decir y que principalmente tiene un objetivo que no es destructivo, va bajo ningún punto de vista, es al contrario, es una mención hacia la información y por supuesto para que la gente en nuestra comuna vaya calibrando y vaya viendo cómo se está moviendo nuestra ciudad. Eso es lo más perfecto. José, entonces mire ya, este año es bastante movido porque va, evidentemente, ¿no es cierto? Hay cambio de gobierno, ¿no es cierto? Se elige presidente, ahora unas semanas más, me parece, unos días más, está el tema de las primarias de la izquierda, sí. ¿Cierto? La primaria de la izquierda. Es un año bastante convulsionado en términos políticos, por así decirlo. Y vemos que también el espectro político está bastante... El tablero se cayeron las piezas hace rato, o algunas cosas se están, algunos rearmando. Y evidentemente este gobierno ha hecho agua, pero por todos lados. Está como, está como por ahí como un coladero, por así decirlo, porque no se afirman en nada, al fin y al cabo. Es que eso es lo que pasa, que ni en lo moral, ni en lo económico, ni en lo administrativo, claro. Y la mayor crítica que se les genera al actual gobierno del presidente Boric es el tema de las expectativas. Claro. ¿Entiendes? Es un gobierno que llegó con grandes expectativas y que hoy en día, producto de los distintos escenarios que han vivido en materia de corrupción, específicamente el tema de las fundaciones, ¿cierto? Sí, en materia de fundaciones, sí. Y que es un tema que es un tema que de forma transversal ha sido bastante criticado, pero también ha sido bastante convulsionado también el tema de lo que es seguridad, pero también en contraparte, en beneficio a la duda o que juega en favor de ello. Usted tiene que considerar que en los presupuestos de la nación la centro derecha les dijo que no para el aumento de presupuesto para las fuerzas policiales. Entonces, sí, en ese aspecto también el sector de oposición tiene que hacerse cargo y decir, realmente nosotros les trancamos la pelota, y eso es una realidad, es indesmentible. Ahora, que inclusive, si no más recuerdan, en su momento Mario Desbordes llamó a su sector a no votar en contra del aumento de ese presupuesto, porque prácticamente sí, había que después ajustarlo, porque como todo presupuesto se va ajustando, sí, ¿cierto? Se iba a poder trabajar en el camino. Eso quiere decir que una cantidad de esos recursos se iban a ir priorizando, pero hoy en día a ellos les ha tocado lidiar con un tema económico bastante complejo, ¿cierto? Se ha dicho con respecto al tema del aumento de la deuda externa, ya que es un tema real, pero también en contraparte responden desde el Banco Central que este gobierno aumentó un 8% la deuda externa, que es muy inferior comparativamente a otros gobiernos anteriores, sí, ¿ya? Sí. Entonces eso es importante dejarlo establecido. Este último semestre han tenido un IMASEC que ha promediado, porque hubo un trimestre que fue casi un 6,6%, sí, y el último fue un 3,5%, ¿cierto? Sí. Yo creo que esas cosas son positivas para mí. ¿Por qué? Porque resulta que de alguna u otra forma el empresariado, el emprendedor logra ver que efectivamente podemos ir al alza. Ahora, eso se tiene que consolidar. Las próximas elecciones, los próximos candidatos tienen que seguir reafirmando eso, pero sí también tienen que mejorar mucho en muchas materias y sobre todo en materia de probidad y transparencia, porque hoy en día estamos viviendo, sí, estos últimos días estamos viviendo un tema bastante convulsionado con el mal uso de las licencias médicas, y eso es un tema que viene a golpear a toda la estructura, todo el sistema. Entonces, sí, es un tema y no menor, Gustavo. Déjeme tirarle otro dato con respecto a los temas económicos. También, bueno, Chile es uno de los países que dentro de Latinoamérica fue el segundo que menos creció, solo sí, detrás de México, sí, me parece. Si quieres un 1.8, sí, México, pero Chile estuvo como el 2.4, se lo celebraron, ¿no acuerdan? ¿No se acuerdan? Ah, sí, efectivamente. Se pusieron un 2.4. O sea, estaban en 1.8, llegaron al 2.4 y lo celebraron, pero con bombo y platillo. Oiga, entonces bajemos un poquito lo que es la contingencia comunal. ¿Qué le parece el nuevo consejo? Acuérdense que el consejo anterior fue un consejo medio, digámoslo, a ver, no sé, yo digo, ahora que estamos en invierno, como se solicita invierno, no calenta a nadie. El consejo anterior. Sí, fue muy extraño. Yo creo que el consejo anterior tuvo las grandes posibilidades de poder ejecutar grandes cambios en materia de fiscalización, sobre todo, ¿ya? Porque yo vi mucho golpeo de mesa, mucha gente que quizás y levantó la voz muchas veces, pero si usted lo analiza fríamente y llevado al papel, sí, todas esas acciones no fueron hechas, porque hubieron bastantes denuncias, pero en que no se estaban haciendo bien las cosas y se quedaron ahí. Muti. Claro, nadie llegó a la Contraloría, nadie hizo alguna acción,
Nada, absolutamente nada. ¿Usted cree que quizás puede ser que hay un desconocimiento de la labor, de la función principal de un concejal, que es esa, de fiscalizar? Sí, el tema pasa que... O se cierran los Larry, ¿no? No, y mire, por ejemplo, voy a hablar un poquito de este consejo. Yo este consejo lo encuentro muy novel, sí, por supuesto, pero fíjese que yo creo que ellos hay que darles tiempo. Desde mi punto de vista, yo creo que este año 2025 tienen todo este 2025 para empaparse, para aprender, para hacerse visibles en materia con respecto al tema de las distintas comisiones que tienen, ¿cierto? Porque tienen consejeros que tienen comisión de infraestructura, comisiones de salud, comisión de renta, etcétera, etcétera. ¿Ya? En eso tienen que enfocarse ellos, porque también hemos visto algunos dúos por ahí, por ejemplo, entre el concejal Muñoz y el concejal Álvarez, que están haciendo, pidiendo información, qué sé yo, están estudiando. En el papel pareciera extraño, porque son totalmente opuestos en términos ideológicos, por así decirlo. Claro, pero los une la labor fiscalizadora, y eso está bien, eso está bien. Eso está bien. Como se llama, si después entra en una una contienda electoral, ese otro escenario. Pero en este instante está bien. Lo que está haciendo... Sí, por supuesto. Lo que está haciendo esta niña Paz Feilén también con este niño Muñoz también. Ahora... Están en tándem, dice. Sí, entonces el tándem de la señora Marta Cádiz. No. Alemán. No están en tándem ellos. No creo. Yo creo que con el debido respeto que se merece la concejal Cádiz, yo creo que vamos a ver la misma sintonía de esos últimos periodos. Yo creo que no vamos a ver. ¿Usted dice que va a ser como un lobo estepario? No. Yo creo que igual en algún momento, si ella siente que las cosas se hacen mal, lo va a decir. No, de eso no me cabe la menor duda. Pero que tenga trascendencia su acción, no. Eso sí que yo, y lo digo muy responsablemente, y se lo puedo decir a ella en el sentido que yo creo que su acción es, a lo mejor dentro de la verborrea puede ser en el momento, pero con respecto a acciones concretas, no veo eso. Pero sí creo yo que este consejo se está asentando, y espero, y yo en lo personal le deseo la mejor de las suerte. Sí, por supuesto. Si les va bien a ellos, lo vayan a todos. Exactamente. Y a la administración también. Exactamente. Entonces, en ese aspecto, yo en lo personal, y sería muy injusto salir a criticarlos, siendo que hoy en día ellos están en un proceso también de aprendizaje. Ahora, obviamente uno los va viendo cómo se mueven. Hay uno que me llama mucho la atención, que le gusta mucho la luz y la foto, y ya uno ya se va dando cuenta. Pero está bien, forma parte del juego político. Hoy en día, ¿a quién no le gusta? Y en este ambiente usted lo dice, ¿a quién no le gustan las luces, los focos? Sí, pero los aplausos? Sí, el tema pasa que... Las sodas de lomo. Sí, el tema pasa que hay uno en lo posible, Gustavo, tiene que tomárselo con mucho mayor prudencia. Pero yo al consejo, en lo personal, espero que este 2025 se puedan asentar, porque también a ellos les tocó ingresar con un presupuesto que ya venía con problemas, que lo citó el consejo anterior, que venía con un déficit de 2.250 millones de pesos, ¿cierto? Y ellos tuvieron que ver este presupuesto, y en uno del consejo ellos manifestaron que se lo entregaron como 48 horas y estuvieron como sonámbulos estudiando y realmente llegaron 48 horas. Sí, algo por ahí. Claro. Exactamente. Entonces en ese aspecto, ellos tuvieron que asumir la responsabilidad y se dedicaron a trabajar y observar este presupuesto, y ellos, en honor a la responsabilidad, lo rechazaron. Hoy en día unánimemente fue eso, ¿no? ¿O no tienen el dato? Me parece que fue 5-1. No, 5-2 me parece que fue, porque hubo un... No, 4-2. No, a ver. El concejal Álvarez me parece que en primera instancia se obtuvo, ¿cierto? Y después rechazó, y lo otro rechazar. Y me parece que la concejal Alemán aprobó ese presupuesto. ¿Ya? Pero esa parte la conozco, pero sí fue en mayoría que este presupuesto fue rechazado. Es por eso que ellos ante cualquier instancia en que, si por ese motivo la municipalidad se va viendo en riesgo de liquidez financiera, ¿cierto? Ellos van a poder decir, ¿saben, señores? Nosotros dijimos lo que está pasando. José, y para que pasemos al otro, hay varias cosas que estoy tocando, y el tiempo usted sabe que es oro. ¿Qué nota le pondría, ya que tocamos los dos consejos, el actual y el otro? Usted quizás me va a decir, el de ahora no lo va a poner nota porque recién está como de una u otra forma se está desarrollando. Podría que se haga fin de año poner nota, o se aventuraría a poner la nota, y la nota también del anterior. Porque no el anterior un 4. Un 4 sí. Pero tú cuenta que eso fue suficiente, porque con un 4 una prueba. Sí, pero el tema pasa que lograron darle funcionamiento a la administración. Ya. Y eso es muy importante. Pero un 4 porque realmente pudieron llevar muchas acciones y cosas a puerto.
que eso es fundamental, porque cuando usted le entregan una partida y para desarrollar una acción determinada, usted efectivamente ayuda para que eso así con carrete se haga, ¿ya? Es muy distinto oponerse por oponerse y realmente que esa oposición vaya en directo de medio también a los vecinos. Eso es un error. Es por eso que yo le pongo un 4. Al de ahora, bueno, es muy temprano, pero yo espero que se encaminen bien, y por supuesto hoy en día yo creo que fácilmente podrían aspirar a un 5. ¿Ya? Están por sobre, por lo menos lo que se ha visto hasta ahora. Hasta el momento, es por eso. Y en ese aspecto, ¿por qué? Porque resulta que este consejo pidió una auditoría. Sí. Ya eso es. Ojalá que se pueda concretar. Pues eso es harina de otro costal. Sí, es que el tema pasa que ahí yo espero que se concrete, porque un tema que viene ofrecido ¿hace cuánto tiempo? No, y aparte déjeme agregarle que esta administración saca mucho pecho, están como las palomas, así con ese pecho de paloma, diciendo que es muy todo. Entonces debiese ser un tema que ellos debieran, pero mira, adherir, pero suscribir de todo. Te tocó un tema muy importante cuando te vale la probidad y la transparencia. Fíjate que el alcalde en su cuenta pública hace mención que ellos recibieron de un 40 y algo %, después saltaron a un 62, después a un 99 punto y algo, después a un 98. Eso habla que vi la sí, no, sí lo tenemos. El tema pasa que aquí es lo siguiente: la gente piensa, la gran mayoría dice, sí, efectivamente, el tema de él, el porcentaje de transparencia, pero hay que explicarle algo a la gente. Eso es estrictamente el deber ser. Punto 1. ¿Ya? 2. El punto partida. Sí, exactamente. Claro. ¿Ya? Ni siquiera debiera venir anotado en el currículum. No, para nada. Como que soy cajero bancario y yo no me pelo. Pero ¿qué pasa? Que el tema de la ley de transparencia va directamente ligado a que es un servicio que entrega, que está fundamentado por ley, en que cuando un usuario, un vecino quiere pedir información a una institución, en este caso como la municipalidad, ellos tienen la obligación, por supuesto, por ley, de mandarla. No, claro, no es una cosa que nace espontáneamente. Es como esto. Yo pedí una información, en este caso a la Seremía de Vivienda y Urbanismo, y ellos me la envían porque tienen la obligación de hacerlo. ¿Esto es para aplaudirlo a ellos con ese 99%? No, porque forma parte del deber ser. Usted que maneja tantos números, yo tengo entendido que en algún momento, usted sabe que lo dijo hace un momento atrás, ellos se escudan mucho en el tema de Verguar, que la administración Verguar es como lo que pasaba en Argentina mucho cuando estaba Cristina Kirchner, pero Macri. Claro. Aquí sería como, pero Verguar, pero no sé. Verguar, si mal no recuerdo, usted que es más bueno que para los números que yo, también estuvo sobre el 90% en algún momento. En algún momento en su primer periodo sí estuvo, pero después empezó a caer. Pero por eso digo, güey, que no es un hito, que tampoco, digamos, es muy propio de esta administración y no han dado ni por las tapas nadie cerca. O sea, para dejarlo claro. Sí, el tema pasa que yo creo que en ese aspecto, con respecto al tema de transparencia, yo creo que cualquier administración, cualquier alcalde en este tema tiene que potenciar, fortalecer esas unidades, de tanto la oficina de transparencia, y también que esto va muy de la mano del fortalecimiento de la unidad de control, porque desde ahí nace todo. Desde ahí, entonces, en ese aspecto, cuando usted fortalece estas dos unidades, no quepa duda que realmente el acceso a la información es mucho más rápido, mucho más expedito. Y fíjese que tiene un delta adicional para la propia administración. ¿En qué sentido? Que se pueden ir tomando o mejorando decisiones producto de la información que está anteriormente y no cometer los mismos errores. Sí. Eso es muy importante. Y eso es un trabajo exhaustivo que en este caso, por ejemplo, la unidad de control se debe fortalecer. Sí. Eso es una especie de feedback. ¿Sí? Sí, vamos a ir mire, para que vayamos avanzando, también en redes sociales se proclamó, ¿no es cierto?, a los cuatro vientos, una controversia. ¿Asistió a la vendimia usted? Esta vendimia, ¿no? ¿Fue a darse una vuelta? No, a la de San Fernando no fui a la de Rengo, fui a verla porque me invitaron. Fui a la de Rengo, maravillosa, realmente. La de San Fernando, lo único que yo me acerqué el día de viernes, que pasé por... ¿No le invitaron a la San Fernando? Eso? No. Sí, no, lo que no le invitaron fue algo más formal, ¿o no? No, le voy a contar una anécdota. Yo una vez fui a una actividad y fíjese que un funcionario se acercó ahí y me pidió que me retirara. No le voy a decir. No, pero ¿para qué? Porque no. ¿Quién pidió quién dio la orden? Pero como se llama, pero al final me quedé igual porque al final de cuentas la actividad era pública. Sí. Pero en el caso el de la vendimia, no fui, solamente observé a través de las redes sociales, ¿ya?
Además que esos días está un poquito delicado de salud y obviamente no asistí, pero sí creo que es una actividad que de una u otra forma se debe potenciar desde mi punto de vista. Que hay muchos errores que se cometieron, claro que así hay errores. Primera edición también. No es la primera edición, es la primera edición para esta versión, sí. Para esta administración. Había habido una anterior en el 2000 con Pablo Molina. Con Pablo Molina fue extraordinario, sí. Eso, claro, fue buenísimo. Y me parece que en el 2015 hubo otra acá, sí. acá por eso le decía que había como una suerte de conato en las redes sociales, como que decían, no, que esta fue primero, esta fue después, pero fue un juego de palabras. Son hábiles por algunas cosas en este municipio. La primera, pero sí, pero es que eso es lo que pasa, es que cuando quieren ser pillo. Cuando tú te quieres posicionar sobre, mira, si esto es muy simple, Gustavo, quizás un error que pueden estar cometiendo es pensar o creer que la historia de San Fernando comenzó el 28 de junio del 2021. Claro. Porque inevitablemente, Gustavo, la historia de nuestro San Fernando de una u otra forma tiene tanta riqueza que igual después te aplasta, inevitablemente, sí. ¿Cómo se llama? Cuando nos quieren hablar, por ejemplo, de patrimonio, que nos dicen, la iglesia de San Francisco está muy deteriorada, y tú te vas, y después tú le vas echando la culpa al resto que no hicieron nada, qué sé yo, y tú te vas lavando las manos, ¿entiendes? Entonces, pero después la historia se encarga de aplastarte tu discurso. ¿Por qué? Porque hay gente que te empieza a sacar las evidencias con respecto a todo lo que ha sucedido anteriormente, y creo que eso es un error. Y otro error que yo creo que cometen las administraciones en general, fíjate que lo que hay que cuidar aquí dentro de la administración pública, la administración municipal, es cuidar la institución por sobre todas las cosas, y lo digo como un ciudadano simple, común y corriente, porque tengo el legítimo derecho de decirlo. Creo que lo más relevante, Gustavo, es cuidar a la institución, a la municipalidad. Eso es sagrado. Y creo que muchos alcaldes cometen el error que se superponen por sobre la institucionalidad. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ellos van a pasar y lo que queda es... las instituciones quedan. La gente cambia. Oiga, entonces, como raya para la suma, podríamos decir, yo no fui a la vendimia porque en realidad... yo espero que se fortalezca. Ese fin de semana tuve otras cosas que hacer fuera de la comuna, pero yo escuché buenos comentarios. También creo que se tiene que fortalecer, se tiene que ir dando más auge al tema del emprendimiento, ¿no es cierto? Al tema del turismo y también al tema de la marca San Fernando como tal. Y en ese sentido yo creo que está bien. Podríamos convenir que en esas cosas, no sé si quiera añadir otra, que estaría bien, porque también hay puntos negros. Por ejemplo, hubieron situaciones con comercio ambulante, claro, bebida de cosas que transgredieron quizás también por ahí el funcionar o el correcto funcionar de la actividad, que también, mira, yo digo, yo soy del 67% que no estoy de acuerdo con esta administración, pero también soy capaz de entender que hay cosas que exceden a cualquier administración. Fíjese que yo creo que la vendimia, yo pienso que no resiste tenerla en la Plaza de Armas porque convulsiona mucho el tema, sobre todo automotriz y sobre todo el tema mundial. Creo que no... Hubo un problema, inclusive con un automóvil que no dejó salir un carro bomba. Efectivamente, ya, y que se vieron en la obligación de destruir un letrero de señalización de tránsito. Sí. Yo creo que esta actividad se debe potenciar en el Parque del Buchón, donde permite tener un mayor espacio, donde la gente se puede mover con una mayor tranquilidad. Tenemos una vía de acceso de alta capacidad como la Manso de Velasco. Entonces, yo creo que ya ese es un punto a corregir. ¿Por qué? Porque resulta que ofrecieron un estacionamiento en la propiedad de calle Negrete como en Rodríguez, y prácticamente quedaba entre las 5 a 6 cuadras y ya la gente no está dispuesta a caminar eso. Entonces, en ese aspecto, yo creo que eso no puede ocurrir, pero yo espero que por San Fernando se siga potenciando esta actividad y que realmente se ponga a la altura, porque ellos hablaban de 20.000 personas, pero como se llama, yo al menos, de acuerdo a personas que yo conversé, ellos hablaban más o menos que circularon entre 10.000 a 12.000 personas acá dentro de la comunidad. Sí, o sea, raya para la suma, hay que mejorar, evidentemente, están muy novel, muy temprano en esto, pero son actividades que hay que seguir aplaudiendo de una u otra forma. Algunos aplaudirán más fuerte hasta que le sangren las manos, nosotros vamos a ser controlos, vamos a aplaudir así, uno. Es que yo quiero que le vaya bien. Oiga, entonces pasemos en materia, porque para eso, a lo que vinimos, como dicen por ahí. Vio la cuenta pública, ¿no es cierto? Me dijo que la había visto. La había visto. A mí me tocó. La vi por redes sociales. Sí, yo también la vi por redes sociales.
tarde después lo pude ver y desglosar tranquilamente. Entonces, partamos refiriéndonos con el tema de lo que usted comentaba, el superávit que deja, el tema de los números, como para redondear y para que la gente, los vecinos en sus casas se hagan una idea de en qué para está el municipio hoy en día, ¿cierto? Con tema respecto a los recursos que tiene el municipio. En este caso, en partidas oficiales de dinero, de cash. A ver, hoy en día la municipalidad entró, estos últimos años, entró en un gasto excesivo en materia de personal, la contratación, que es un tema poco popular y que fue ratificado por un informe de Contraloría desde enero del 2025, que está acá. ¿Ya? Un informe de Contraloría. Contraponer lo que usted dice con lo que decía en la cuenta pública, no sé, porque él decía que estaba en un 21, 22, muy lejano a lo que le pide la Contraloría, porque la Contraloría con el estatuto, o la ley orgánica, perdón, le dice que hasta un 40%. Sí, no, me dice que estaba en un 21, no, el tema pasa que ahí lo que realmente se tiene que haber reflejado es que hoy en día nuestra municipalidad tiene una alza considerable con respecto al tema de la contratación de personas. Usted tiene que considerar que viene de un presupuesto que asumió el 2021 que rondaba los 3.900 millones de pesos, después el 2022 pasó a 4.500, después el 2023 saltó a 5.000 y algo, el 2024 que ya superó los 6.000 millones de pesos, y este presupuesto para este 2025 supera los 8.500 millones de pesos. Es la realidad financiera. Ahora, obviamente que esto viene a decir en que el alcalde plantea que enfrentan este 2025 encaja con 1.000 millones de pesos. Encaja. 1.081. Ya. Al detalle. Pero el presupuesto nos está diciendo que para poder completar todo lo que ellos tienen un déficit de 2.250 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que esos 2.250 millones de pesos ya están descontados, son 1.000 milloncitos, que son parte del flujo de caja. Entonces, en ese aspecto, hay que considerar que de una u otra forma, el 10% del presupuesto y para gestionarlo está en riesgo. Está en riesgo porque ellos plantean que van a tener ingresos, pero los ingresos no están totalmente asegurados, porque ellos hablan de ingresos que deberán llegar en el tiempo en materia de contribuciones, en materia de patentes, en materia de regularización, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto ya hay una merma. Y lamentablemente, hay que decirlo, pero se sigue manteniendo la dotación de personal. Y es ahí donde tienen que ajustar los costos fijos. Yo creo, desde mi punto de vista, en este año, una vez ganadas las elecciones, creo que el alcalde perdió una gran oportunidad de haber hecho los ajustes que corresponden al tema de materia de costos fijos y en materia del asunto del personal. Porque hoy en día, tenemos a personas que prácticamente no tienen razón de ser contratadas, porque aquí en un informe de Contraloría habla, es sumamente claro, que el alcalde todavía no fundamenta por qué las contrató, porque tú tienes que fundamentar la razón de ser, por qué tú contratas a una persona. Entonces, y también que dentro de este informe no están apuntados los perfiles del cargo, porque aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Gustavo? Aquí la Contraloría no está diciendo que el alcalde se llevó el dinero para la casa. No está diciendo eso. La Contraloría está diciendo algo mucho más grave. ¿Por qué es grave? Porque resulta que la Contraloría plantea en que el 2022 aumentaste, el 2023 aumentaste, el 2021 aumentaste. Eso quiere decir que se produce una conducta sistemática, porque es en el tiempo. Como que están seteados, como para seguir elevando. Para seguir elevando. La necesidad que existe. Exactamente. Y al final de cuentas tenemos el legítimo derecho de pensar como ciudadanos, oye, realmente que nos salió muy cara la reelección, ¿eh? Muy cara. Entonces, en ese aspecto tenemos el legítimo derecho mental. Sí, ¿entiendes? Ahora, él obviamente va a tener los argumentos habidos y por haber para exponerlo, pero este informe de Contraloría es bastante claro y donde además se indica, Gustavo, en que hay una pérdida considerable de recursos en materia de juicios que ellos, por estrategia jurídica, lo fueron alargando y al final de cuentas, cuando los magistrados bajaron el martillo, ¿quién perdió? El municipio. Y todos estos recursos que se van perdiendo, tú pierdes de poder arreglar un metro cuadrado en vereda, poder aspirar a un semáforo. Yo me alegro mucho que en 4 años esta administración, primero que toda la Seremía del Ministerio de Obras Públicas esté anunciando un semáforo para la intercepción de Olegario Lazo con Manuel Rodríguez, una inversión aproximadamente entre 100 a 120 millones de pesos, ¿ya? Pero
también tenemos muchas otras necesidades y hoy en día, y hablando directamente con respecto al tema de movilidad y la pérdida de recursos, también tienes que considerar que hemos perdido el tema de los parquímetros, y que prácticamente el señor alcalde en una declaración hace mucho tiempo atrás plantea que era una licitación estructurada por la administración anterior, y eso, pero el que firmó el contrato fue él, pues. Él firmó el contrato y creo que su equipo jurídico tuvo las alternativas suficientes para echar eso atrás. Lo que después derivó el incumplimiento de pagos. Se le dio otra oportunidad a esa empresa para que se pusieran al día con un convenio de pago que no sabemos en qué situación está, si que se pagó, si que se judicializó. Desde esa fecha han transcurrido más de 30 meses, ¿cierto? Estamos hablando que los parquímetros ingresaban por concepto de recaudación mensualmente y 33 millones. Estamos hablando que hemos perdido como ciudad 1.000 millones de pesos en materia de parquímetros. Él habla dentro de su cuenta pública una posible venida de parquímetros digitales. Sí. ¿Ya? Me llama poderosamente la atención porque él hace un par de meses atrás dijo que no era partidario de los parquímetros porque era una acción que no era rentable para el municipio. Eso quiere decir que los 350 municipios y un poquito más, un poquito menos que existen en el país están totalmente equivocados. Entonces, en ese aspecto yo creo que hemos perdido mucho dinero, y más aún, que es lo que deriva a eso. Porque el tema de los parquímetros, Gustavo, tiene un tema de justicia social también. ¿Sabes por qué? Porque resulta que hay personas que vienen a hacer un trámite, después llegan y se van, pero hay personas que dejan sus vehículos, que les ponen el letrero, ¿verdad? Se vende su vehículo y parecen paraderos. ¿Cómo se llama? Sí, una optimización también del espacio público y todo. Que si usted me pregunta a mí, usted sabe, yo tengo un pensamiento iliberal, yo no sería partidario de tener los parquímetros, por nada del mundo, pero bueno, hay que ver quién está en la administración hoy en día, y hay gente que digamos no viene con ideas muy innovadoras tampoco, ni van a querer romper el status quo con respecto a eso. Gustavo, mira, en ese tema un poco a terminar el tema parquímetros, yo creo que administración que esté va a tener que romper el esquema, y yo creo que no vamos a tener que asimilar mucho lo que pasó en Rancagua en la época de inicio del 2000, en que empezaron a sacar todos los parquímetros de la parte del casco histórico, donde le dieron mayor movilidad, mayor agilidad para llegar a las calles Chillán y la Avenida República, ¿cierto? Que era la transversal. La Avenida Millán, ¿cierto? Donde está... No, la avenida de donde está el teniente. ¿Ya? Entonces, ellos empezaron a sacar todo lo que es parquímetro, armaron un paseo peatonal que es el paseo Independencia, donde muchos comerciantes en su momento se fueron a colgar a la municipalidad, pero hoy en día son los más agradecidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque llevaron gente al centro a ser mucho más atractivo. Eso inevitablemente aquí se va a dar aquí en San Fernando, y se tiene que dar, pero ahí tiene que haber un alcalde que esté dispuesto a asumir ese costo, pero que a mediano o largo plazo puede ser muy beneficioso. Sí. Lo que pasa es que hoy en día en política usted sabe que las cuentas son bastante cortoplacistas. Estamos pensando inclusive nos ganamos una elección y después estamos pensando, en vez de dar ¿no es cierto?, solución a los anhelos, a los deseos, a las diferentes necesidades. Bueno, los que piensen así, Gustavo, claro. Yo pienso que ojalá no salgan electos, porque de una u otra forma hay que proyectar a nuestra comuna. Mire, se está anunciando un bypass, ¿cierto? Sí. Ese bypass, bien conflictuado ese tema. Sí. Vamos a abordar un día eso en profundidad. Sí, pero como se llama ese bypass, el Ministerio de Obras Públicas, desde mi punto de vista, nos podría permitir como ciudad tener un polígono de desarrollo, de una superficie de desarrollo. Es un tema discutible, por supuesto, que es sensible para otros sectores, sí, totalmente de acuerdo, pero miren lo que pasó en Rancagua con el bypass, miren cómo se desarrolló, y de una u otra forma tiene que una comuna como la nuestra tiene que proyectarse. Hoy en día nuestra comuna, ¿le queda espacio para crecer al sector poniente? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Tendremos los recursos para poder tener plantas elevadoras con respecto al tema de la planta de tratamiento de alcantarillado? ¿Por qué no pensamos hacia el norte de la comuna? Presentamos un proyecto macro del Ministerio de Obras Públicas, para poder arreglar nuestro acceso y proyectar al sector norte del Capiche, otro proyecto también como ciudad. Entonces, son muchas cosas que están ahí, pero hay un alcalde que se tiene que traer. Exacto. Oiga, para que vayamos avanzando dentro de la cuenta pública, también se hablaron varios temas. Por ejemplo, se habló de lo que eran
las transferencias directas del sector público, ¿no es cierto? Y se nombró como uno dentro de esos hitos el tema de lo que es la Dirección de Seguridad Pública. Se crea, ¿no es cierto?, bajo la administración de... Sí, se crea esto. Bueno, Pablo Silva. el alcalde plantea que prácticamente han hecho esfuerzos descomunales para la inversión. Efectivamente, ellos aportan recursos como municipio, pero también hay un gran aporte de la subsecretaría del delito, como se llama, por parte también que en ese momento, porque ahora estamos hablando ahora tenemos un ministerio de seguridad, ¿ya? Que para mí es una repartija de cargos, desde mi punto de vista, ¿ya? Porque ahí debiera estar el Ministerio del Interior y fortalecer a las policías. Yo creo que ese es el camino más corto, ¿ya? Pero en estricto rigor, yo creo que es el tema de seguridad comunal aquí en San Fernando hemos ido aprendiendo, nos hemos ido interiorizando específicamente el ámbito legal, el cómo tienen que proceder, y nos damos cuenta que prácticamente es un híbrido, una idea híbrida, porque como se llama, hace pocos días atrás salió una sentencia en parte de un tribunal que sanciona a un guardia por el hecho de que tuvo una conducta beligerante y que no estaba dentro del ámbito de acción, ¿ya? Entonces el tema pasa que se transforma en una unidad estrictamente disuasiva, no es de acción. Y eso, el tema pasa que ahí se han cometido varios errores desde el punto de vista comunicacional. ¿Por qué digo errores? Porque te recuerdas que estábamos hablando con respecto al tema de la expectativa y el alcalde sale en uno de sus videos diciendo que pasaríamos a la vanguardia en el país como la comuna más segura. Y fíjate que eso... cuando dice quizás con la evaluación, los números, con lo que pasa con la realidad, porque como se llama, mucha gente dice en las redes sociales con respecto al tema de la Maggi, donde se generan asaltos. Sí, el paradero que está exactamente. Yo en lo personal hace un par de días atrás hice una denuncia, efectivamente, por personas que estaban circundantes consumiendo en un lugar determinado. Llegó a la media hora la unidad, quedaron a media hora, y fíjate que no hicieron absolutamente nada, ni siquiera se bajaron, porque saben que no pueden hacer nada. Si esa es la realidad. Entonces, es por eso que en ese aspecto creo yo que eso, ojo, eso no es tanto responsable con respecto al tema de la acción de esta unidad, sino que es un tema más legislativo, y ahí los parlamentarios que específicamente tienen que poner y poder modificar este tema de la ley, de lo que es esta unidad con respecto al tema de lo que es seguridad pública, cuál va a ser el ámbito de acción. Eso es muy importante, porque si no, las sacamos del mapa y le entregamos todos estos recursos a Carabineros directamente. Por eso, porque ellos están facultados para inclusive utilizar su arma de servicio en caso de cualquier cosa. Hay hartas cosas que vamos a ir viendo. Nos queda, hemos avanzado bastante. Yo creo que estamos sobre los 40 minutos de interesante conversación que tenemos hasta ahora. Pero a mí me quedó dando vuelta algo. No sé si usted se percató de uno de los programas que se están ejecutando dentro del municipio, que es el programa Lazo. ¿Por qué me llamó la atención? Porque el alcalde habla de que hay una partida, se entregan dinero alrededor de 189 millones de pesos para 8 profesionales. Eso me gustaría preguntar el día de mañana, ¿no es cierto?, a través de algún oficio especial o a los mismos quizás concejales, porque se dejó entrever que esos 189 millones de pesos estaban repartidos en 8 profesionales. Y puede que alguien me diga, oye, pero Gustavo, ¿cómo puede ser si esa cosa es de perogrullo que se gasta en otros tipos de programas? No sé, con lo que ha pasado hoy en día a nivel país, puede ser, inclusive, cuáles son los montos y cuáles son las funciones de esos profesionales. Porque si están recibiendo casi 200 millones de pesos para 8 personas, también sería interesante ver cuáles son los avances de ese programa. Yo sé que estos son fondos que vienen, no son del municipio, son fondos que vienen entregados, no sé si es la Subdere o alguien específico o otra institución dependiente del Estado está entregando estos recursos, pero para mí me prendió inmediatamente cuando escuché la cuenta pública, eso lo anoté, porque me pareció 200 millones para 8 funcionarios y no hubo mayor desglose. Claro, el alcalde puede decir, yo esta cuenta pública tampoco la voy a hacer 5 horas, no va a hacer el Tedeum que hizo Boris, ¿no es cierto? No sé, ahora se viene, que hizo como de 3-4 horas hablando. Está bien, lo entiendo, pero sería importante profundizar con respecto a ese tema. No sé si usted tiene algún tipo de... Mira, yo creo que ahí lo relevante de estos programas que tienen bastantes recursos y bastantes fuentes, como se llama, y tienen una fuente de financiamiento determinada. Ahí está la pega del concejal.
Eso, muy simple. eso, Ahí está la pega del concejal. El consejo va a tener que pedir el informe con respecto al tema de por qué se inyectan estos recursos, ¿Para qué? para qué, cuál es el objetivo, cuál es el impacto que tiene dentro de la comunidad este programa, qué es lo que busca Exacto. determinado. ¿Cuánto se va en sueldo? Pasa mucho en el Estado. ¿Y cuánto va a la causa? Sí, exactamente. Entonces ahí eso es muy importante. Y es por ello que los concejales, por eso es que yo soy muy partidario de darles tiempo, porque así como hay un canal de información, porque tú tienes que considerar que las administraciones también son hábiles, en el sentido de que bajan de repente con un alto así de información, se lo dejan sobre el escritorio y los tienen prácticamente un mes, 2 meses estudiando. Y eso es para ralentizar con respecto al tema del tiempo de la fiscalización. Entonces, en ese aspecto, cuando se ven involucrados montos tan grandes, hay que poner el ojo. Y creo que el Consejo tiene una gran posibilidad y sobre todo, que es un programa que de una u otra forma para mucha gente suena como novedoso, pero que es muy importante que lo vayan conociendo, cuál es el impacto que tiene en nuestra comuna, en la gente, en la familia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es materia para este Consejo. Y yo lo invito a ellos. Sí, dejamos la consulta hecha. Si alguien de alguno de los concejales quiere nosotros recoger el guante, obviamente nos podemos ayudar en el municipio, que lo podemos pedir por transparencia y van a que responder. Pero eso es pegar a ellos. Evidente. Oiga, y otro tipo de cosas que fueron bastante polémicas el año pasado, que también, fueron un año. Venimos a tener elecciones, gente está medio aburrida también, elecciones todos los años, diferentes cosas. Y ¿cuáles temas fueron bastante, controversiales? El tema de las luminarias, con el Gore, se agarró por ahí Pablo Silva Pérez, con Pablo Silva Maya. ¿Qué pasó con el tema de las luminarias? Vamos a hacer las 3 preguntas al tiro. ¿Y qué pasó también con la DOH? Que la DOH acusa al alcalde en la cuenta pública que están los recursos, pero que le entregó la mitad. Y entonces ellos tuvieron que hacer una especie de trabajo provisorio en la Ribera Norte. Claro. ¿No es cierto? En este caso del río. Con respecto al tema de inundación. Claro, por eso le dejamos tirar el tiro. Bueno, y otro tema polémico también, no tan polémico, que el tema del Estado techado, que también se refirió que estaban los recursos, pero que le habían soltado una partida de $1 millón para temas administrativos. Y eso no encontró tirado las mechas. Es un chiste, porque eso es un presupuesto mucho mayor, de mayor cuantía, que te pasen $1 millón de pesos. Primero que todo, yo creo que el señor alcalde fue bastante irrespetuoso con el representante del gobierno regional, que era Sergio Salazar, que lo citó varias veces y lo emplazo. Creo que cuando uno tiene un invitado tiene que respetarlo y tratarlo bien. ¿Ya? Eso, mi opinión muy personal, yo creo que uno no puede hacer. Le doy un dato, antes que siga. Lo que pasa es que yo esto lo consulté inclusive con un concejal ahí cercano, y me dice que él, claro, se emplazó muchas veces a Sergio Salazar, que era la persona que estaba haciendo representando al gobernador. Pero Sergio Salazar me dijeron que estuvo 5 minutos, 10 minutos y fue. Entonces, la mayoría de sus emplazamientos. ¿Se acuerda la talla de Boris cuando saludó a una persona que no estaba sentada? Entonces, estaba como el alcalde hablando de una persona que no estaba. Bueno, entonces es peor aún, porque como se llama, tú no puedes hablar. Yo también me quedé con esa percepción, yo le pregunté. Con la persona que inclusive ni siquiera va a tener la posibilidad, la capacidad de responderte. Pero dicho eso, fíjate, con respecto al tema de las luminarias, este es un problema que generó él. Ese es un bombazo que ese fue una autobomba que se metió. ¿Por qué? Porque resulta que el proyecto luminaria que iba a financiar el gobierno regional, su génesis del proyecto decía que era ABC, ¿listo? ¿Ya? Pero resulta que ellos presentaron el tema del proyecto, pero pusieron A, B, C y D. Y D era una partida para poder fortalecer el servicio que se iba a entregar con las cámaras, ¿ya? Pero que es lo que detecta el gobierno regional, que no cumple con la génesis del proyecto, pero fíjate que ese delta D, solamente una empresa que estaba licitando iba a poder dar respuesta a esa solicitud. Eso quiere decir que se podría haber pensado que esta licitación podría ir direccionada, ¿cierto? A mañana, como se dice. Yo prefiero direccionada, ¿ya? Sí. Pero aquí se traje la medida a esa empresa. Entonces, no porque al final no se concretó y no se puede el decir que se hizo un traje a la medida, sino que cometieron ese error y se generaron un problema. Que hace el equipo jurídico, revisa del asunto en el gobierno regional y le hacen sus dudas. Y pegan el llamadito y dicen, señores, esto está mal. No, pero es que ustedes nos quieren perjudicar, que no nos quieren apoyar, y listo. Que el año electoral. Mandan la consulta a la Contraloría General de la República, ¿cierto? Y que inclusive
el gobernador sale dando declaraciones, ¿cierto? Sí. En que eso no correspondía y que cómo se llama, y que el alcalde después responde y que se va a querellar y que hay otros consejeros que también se querellan, qué sé yo. Y resulta que paralelamente el gobierno regional presenta esto a Contraloría y el informe de la Contraloría respalda plenamente la decisión del Consejo Regional. O del sea, gobierno regional. en esta pasada se fueron de pérdida. Entonces, eso pasa cuando uno juega golpeo blanco, se hacen autogoles. exactamente. Pero ¿Sí? ¿qué pasa? Que al final de cuentas, ¿quién perdió aquí? Perdió San Fernando, esos son Obvio, 2.400 millones de pesos aproximadamente. Obvio Entonces, que sí. ¿qué es lo que significa esto, Gustavo? Que tuvieron que volver a presentar nuevamente este tema y prácticamente tú le sigues estando de culpa al empedrado, siendo que tú generaste el problema. Exacto. Tú lo generaste y te entrampaste, y que prácticamente podemos estar entrampados un tiempo más porque esto se judicializó. Entonces, en ese aspecto, Gustavo, ahí creo que ahí el alcalde tiene que conocer y ser un poquito más humilde. Oiga, mira, o no decirlo, pero sabes que en la interna mejorar esas cosas, pegar la apretones. Gustavo, mira, ¿cómo se llama? Cuando tú te vas quedando sin argumentos, tú te pones a pelear con todo el mundo. Obvio. Y fíjate que al final de cuentas, el alcalde se ha llevado peleando con Seremi, con gobernadores regionales, etc. Pero al final de cuentas, Gustavo, el que pierde es la ciudad. ¿Y sabes por qué? ¿Sí? Porque independiente del gobierno de turno, independiente del gobierno regional, independiente de los Seremi, tú tienes que sentarlos a la mesa y hacer que sean tus socios de trabajo, porque son las personas que te van a lograr abrir las puertas. Porque yo dudo mucho que un gobierno determinado venga y me diga que no quiere hacer cosas y al final quieren plasmar un sello en su gobierno y el sello de su gobierno se pasa directamente en tener contacto directo con la institución más importante que hay en una comuna, que es la línea directa, la primera institución con los vecinos, que son las municipalidades. Y eso es un error. Te peleas con el Seremi de Vivienda, te peleas con otro Seremi, después que como se llama que con el gobernador regional, y al final de cuentas, ¿quién perdemos? Ahora, el gobierno regional tiene un déficit de un 15% para este presupuesto. Obvio que no va. Ahora, y la pregunta, si ya estás enterado de que esa falta de recursos del gobierno regional te va a afectar, ¿tienes algún plan B, algún plan C? Es por eso que ahí le cayó de cajón este informe con respecto al personal y era la oportunidad para reducir los costos fijos. Pero no le dejaron, pero no tuvo la capacidad de visión o lo quiso ver, o quizás lo ve, esa ya es la teoría más conspiranoica puede ser, pero puede ser ajustado hoy en día que vemos que en Chile pasa de todo. Capaz que lo estén viendo y se hagan oídos sordos, se den cuenta perfectamente, pero sigan insistiendo por ahí. Oiga, hay otras cosas que también llamaron mucho la atención. Yo el otro día leía un informe que habla de cómo se va a ir abaratando costos con respecto a diferentes instituciones que están surtiendo o ofreciendo, entre comillas, los mismos servicios en cuanto al tema del emprendimiento, que serían Corfo, ¿no es cierto?, Cercotec, INDAP, ¿no es cierto?, y se me queda una por ahí, FOSI. ¿Qué es lo que proponía esta gente? Porque voy a hacer esta introducción para llegar a un tema netamente con el municipio. Entonces, ¿qué es lo que proponían? Que al fin y al cabo, para que no se se fueran yendo de auspicio por auspicio los emprendedores. Por ejemplo, uno pasa de FOSI, ¿no es cierto?, pasa a Cercotec, ¿no es cierto?, sino que se hiciera una entidad, que sería evidentemente Corfo, que estaría integrando todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son, dentro de esas 4 entidades que le nombro yo, son 128, alrededor de 128 mil millones de pesos. Se utilizan en entrega, ¿no es cierto?, ya sea para capacitación, compra, qué sé yo, etcétera, etcétera, en los rubros que se estaban manejando hoy en día. Por ejemplo, el tema de INDAP netamente con la gente que mundo agrícola, ¿no es cierto?, y lo otro, bueno, un tema más de los startups, de empresas quizás de mayor, aunque hay también mediana y pequeña empresa, pero de mayor alcance. Y bueno, FOSI, emprendedores incipientes, y me queda por ahí Cercotec, que ya viene a ser también emprendedor incipiente, pero quizás con el requisito de tener algún grado de formalidad o en vías de formalidad. Exige. Exacto. Entonces, ahí se daba esta suerte de consejo de que para abaratar costos, porque evidentemente ya lo conversamos al inicio de esta conversación, el próximo gobierno va a encontrar un tema económico muy adverso y vamos a tener que empezar, como se hace en las casas, cuando una persona queda sin trabajo y todo, a apretarse el cinturón. Y para apretarnos el cinturón vamos a tener que empezar a mirar más que cómo vamos a ir a buscar la plata, sino que dónde vamos a ahorrar. ¿A qué lo quiero llevar? En
en la cuenta pública, yo me di cuenta que habían bastante, ¿cómo se llama? Oficinas. Por ejemplo, está la oficina de la juventud, ¿no es cierto? Está la oficina de turismo, la mujer, inclusión, etcétera, etcétera. Que bajo esa misma perspectiva que le estoy diciendo yo, esa recomendación que se hace en el tema del emprendimiento para estos 4 monstruos que le digo yo, ¿no es cierto? Se podrían ir de una otra forma fusionando algunas oficinas. Yo estuve viendo algunas oficinas, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo ve viable, que la oficina del deporte, ¿no es cierto? La oficina de la juventud, turismo y cultura, estén integrados ellos directamente. Inclusive juventud con deporte, que queden integrados. ¿Para qué? Para el mismo tema. Abaratar los costos, ¿en qué? En temas de recursos humanos, en temas de tener tanta gente para cosas que se pueden ir manejando hoy en día de una forma más expedita. Porque al fin y al cabo, cuando uno llega al final del día, la burocracia, ¿qué le sirve? Más que al propio burócrata, ¿no es cierto? Porque por eso ese cimiento se basa en eso. Entonces, ahí es donde uno puede ver eso. Y después usted puede ver que podemos hacer otros tándem, por ejemplo, la oficina de la inclusión, con la oficina de la mujer, con la oficina de la diversidad de género y con el adulto mayor, por decir algo. Ya. Ahí se la dejo. Yo creo que al definir costos de la oficina, bueno, hoy en día tú tienes que considerar que existe una oficina de asuntos religiosos, existe una oficina de una radio comunitaria, que, ¿cómo se llama? Que paradojalmente, cuando se pidió la información, después de pedir la información, emitieron el decreto. Pero fíjate que yo comparto contigo con respecto al tema de las fusiones que te podría permitir abaratar costos. Una, que va a tener que buscar un perfil mucho más amplio para que direccione eso, ¿cierto? Sí. Y puede reducir costos fijos en materia de contratación de personal. Pero fíjate que uno de los ítems que también hoy en día uno logra notar que San Fernando tiene muchos por concepto de arriendo de oficina. Y fíjate que ese es un temazo también. Podemos llegar fácilmente, ¿cómo se llama? Entre los 5 y 8 millones de pesos mensuales. Yo iría más pegadito a los 8. Estamos hablando que podríamos estar pagando cerca de 96 millones de pesos anuales. Llévalo a un periodo, estamos hablando de casi 400 millones. Sí, pero fíjate que yo le tengo un dato de alcalde para que vaya midiendo de costos. En calle Chacabuco hay una propiedad que está al frente de un condominio ahí, que está ahí al frente de Chacabuco, entre las calles Cardenal Caro y Argumedo, donde en un momento determinado estuvo la oficina de adulto mayor, una casa roja que pintaron, que al lado, y una casa verde. Al frente un sushi que está por ahí, ya, pero es una casa verde que está en la vereda de Cierto Puente. Esa propiedad municipal. En un momento determinado tengo entendido que funcionó la CUT ahí, en un momento. Eso es municipal. Es de la municipalidad de San Fernando. Y fíjate que, y ahí es donde uno dice, pucha, si tienes una propiedad, ¿por qué no lo presentas a un proyecto del gobierno regional para una nueva infraestructura? Porque si tú lo presentas al gobierno regional, el gobierno regional así sabe, no tengo plata para terreno, ¿cierto? Para comprar. Pero digo, no, disculpe, yo tengo este terreno, aquí lo tengo. Pero quiero este proyecto y desarrollar una oficina, una construcción que te puede costar 300, 400, 500 millones, donde tú puedas tener Dideco, que puedas tener la oficina de juventud, fomento productivo, toda esa área potente que de alguna u otra forma, en una superficie que está ahí, yo tengo hasta el título también de esa propiedad, tengo todo, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, ahí tú ves que después te vas encontrando que van arrendando, y lo más paradójico que uno, como sabe que está en el momento en el tema mobiliario, que te encuentres con el mismo correr de propiedades, entonces, en ese aspecto, Gustavo, es un tema muy relevante, rescatar esas propiedades, Tú tienes que considerar que comprar una propiedad de 700 millones de pesos y un poquito más en Negrete con Manuel Rodríguez. Dime, la compraron a finales del 2023, ¿ya? Hasta el momento no vemos absolutamente nada, porque tú en la misma cuenta pública se citó con respecto al tema de los proyectos de obras mayores, ¿cierto? Sí. Pero se dieron cuenta que no andó en absolutamente nada. Habló de proyectos en temas menores, tampoco andó. También dijo en la cuenta pública con respecto al tema que va a haber un aumento de presupuesto y subvenciones y traspaso al mundo privado y citó la Cormusat. Pero resulta que el compromiso que se hizo en el 2021 era llevar a la Cormusat a déficit cero, ¿cierto? Eso quiere decir que si me entran 100 pesos, gasto 100. Pero hoy en día te siguen diciendo que efectivamente van a aumentar el presupuesto.
Y de hecho, el presupuesto de este año bordea los 1.800 millones de pesos. Y de esos 1.800 millones de pesos, más del 70% es para pago personal. Entonces es un tema no menor. Y aquí termino con esto. Sí. Y después tú te das cuenta que en la propia Cormusaf existen funcionarios que hacen horas extras que superan el doble de sus sueldos. Están ahí, son casos que están ahí. Es por eso, eso es materia concejal para el presidente de la Comisión de Salud. Del actual Consejo, señores, revisen, indaguen. ¿Por qué? Porque esos funcionarios, yo creo que no sé si estarán siendo auspiciados por alguna bebida energética que les permite estar siempre dispuestos a ir a trabajar. Están como el chofer del ministro de Vivienda, de Montes. Están bien. Bueno. Y quizás son de la misma familia. Oiga, pero mire, para redondear lo que estábamos hablando, yo lo que le decía, porque se me había perdido la punta. Aquí tengo la punta, lo estuve mirando ahí. Entonces, hay que tener o hacer hincapié en un ahorro, ¿no es cierto?, en cuanto a personal, bienes y servicios. Eso, para redondear un poco. Y lo que le decía yo con el tema de las oficinas, por qué tienen que funcionarse y todo, eso evita directamente lo que es la duplicidad de funciones. Sí. Y también, esa es la palabra que me trabó a su momento, el traslape de beneficiarios. ¿Por qué le digo yo? ¿Por qué le decía yo? Por ejemplo, poner un ejemplo. ¿Por qué le decía, pongamos el deporte con jóvenes? Porque pueden haber mismos jóvenes que estén ahí, que estén en la oficina del deporte. Sí. Entonces hay un cruce de datos o de beneficiarios que puede ser muy útil, ¿entiendes? Entonces a eso me refería y le cité, ¿no sé, toda esa recomendación que se hace por parte del economista a lo que es el nuevo gobierno, que vaya echando un vistazo a eso para que de una u otra forma Chile también, o sea, aparte de todo lo que hay que ahorrar, ya hablamos ya de lo que estamos gastando en deuda externa, 8.000 millones de dólares, por concepto solo de intereses, ¿sí o no? Sí, lo que nos dijo la DIPRE hace varios años atrás, que hay programas muy mal ejecutados que se gastan alrededor de 6.000 millones de pesos y suman y siguen. Bueno, los funcionarios que hoy en día vemos, el tema de las licencias médicas, las licencias médicas, evidentemente hay un tema moral, ético, todo, pero ¿en qué repercute eso? Usted sabe yo sé que usted sabe, pero se lo vamos a contar a la gente, que 1/3 del presupuesto de FONASA va a pagar licencias médicas. O sea, un 67-66% va a pagar licencias médicas. Por eso, cuando usted va a un consultorio o a un hospital, me parece que tienen insumos hasta agosto. Mire, el tema base de licencias médicas, en Chile existen 950.000 empleados independientes del Estado. Una información que por ahí entre enero y febrero salió parte de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. ¿Sí? Estamos hablando que un 2,5% de ese personal hizo mal uso de licencia, ¿cierto? ¿Sí? Pero hoy en día todos dicen, chuta, pasó esto, hay otros candidatos que quieren 25.000 sumarios, otros quieren que prácticamente se les despiden, que eso, bueno, eso vamos a ver qué es lo que pasa. Pero, y todos dicen hoy en día, y la sanción, a mí me salta una duda. ¿Irán a haber sanciones contra las jefaturas? Porque no me vengan a decir que las jefaturas no sabían. Perdónenme que les diga, pero como se llama, tienen que saber. Pero por supuesto. Entonces, en ese aspecto, cuando se genera la corrupción, hay una corrupción que es por omisión. Y en eso es donde nuestro país ha caído y sigue cayendo, y que prácticamente hoy en día para mal nuestro, creo que hoy tenemos un país corrupto que lo podemos sacar adelante, pero por supuesto, pero para eso necesitamos parlamentarios que tengan la capacidad de no mezclar el servicio público en beneficio de la gente con el servicio para los intereses capitalistas y empresariales. Porque se puede convivir de las dos formas, se puede convivir, como se llama, que efectivamente nuestra gente sea la mayor beneficiada. Claro. Decía la Contralora General de la República, La Dorothy Pérez. Pérez, ¿eh? ¿Usted es como la Dorothy Pérez de acá de la mañana? No, para estar a la altura de ellos, yo creo que hay que recorrer mucho camino. Yo creo que en Dorothy Pérez yo creo que hay mucho que aprender. Yo creo que hay que escucharla. Escuché su presentación en el Senado, me pareció fantástica, porque yo creo que muy sólida, muy bien. Y en sus intervenciones también muy claras, porque hay gente que realmente puede mostrar los números. ¿Cómo se llama? Y yo rescato que efectivamente hoy en día tenemos que recuperar esos recursos y principalmente poner como eje principal la necesidad. Y lo dijo la misma Contralora, y casi 350 millones de dólares que hubiese significado
construir 10 hospitales de baja complejidad, porque tenemos baja, mediana y alta complejidad. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo se llama? Hay un riesgo, hay 10 teoletones, hay otros que han hecho otros cálculos, etcétera, pero es el... Para complementar eso, le tiro un número, ya no estamos yendo, estamos sobre la hora de programa, le voy a tirar un número. Con respecto al tema de las licencias médicas, ese tema de las licencias médicas está alrededor de 2.400, 2.200 millones de dólares. Una persona hizo el cruce y dijo, con esa plata se paga todo el tema de ¿cómo se llama? Esta de las listas de espera. Bueno, eso sería fantástico. Sería fantástico. Ese dato yo lo leí, no lo investigaba, pero se la dejo ahí a las personas que son más busquillas. Yo le voy a meter también mano, voy a empezar a verlo si están así o no, porque a eso no se queda con varias cosas. Pero independiente que no fuese así, es mucha plata. Sí, y lo otro que dijo usted, que también quiero que vayamos ya, el tema de los parlamentarios. Los parlamentarios, usted dice, claro, tienes que tener esa visión, esa forma de corresponder ese mandato. ¿Para quién? A la gente. Y no a sus partidos políticos, a las coaliciones, porque la gente tiene que acordarse que ahora este año van a haber varios que van a andar en la feria, van a andar puerta a puerta, arriba de las camionetas, el camión de la felicidad, no sé, van a andar disfrazados, haciendo todo tipo de cosas, y le van a prometer para después ir a hacer BS, vaya a saber usted lo que hace. Y lo otro que también es importante en nuestra clase política es que ve que están de moda hasta las cirugías plásticas y todas esas cosas. ¿Ya? Sería bueno que se hicieran un trasplante en el caso de los varones de gónoda y en el caso de las mujeres de ovario. Porque hay cosas que yo digo que no se pueden permitir de lo que estamos hablando hoy en día. Cuando usted dijo, muchos jefes, por tema de omisión, ¿no es cierto?, dejan su labor principal, que es de ser un líder. ¿Qué es lo que es? O por lo menos a mí, uno cuando chico le dicen, hay que liderar dando el ejemplo. Y si uno está en una situación de supervigilancia, tú pierdes todo tipo de autoridad cuando eso no se cumple a cabalidad. Y ahí es donde yo digo, acá ya esta cosa es como, estamos en una tierra guasa, y digámoslo con todas sus letras, hace rato que estamos bailando la cueca en pelota. Sí, yo creo que mandar a ¿cómo se llama? A los parlamentarios, tanto mujeres como hombres, a hacerse lo que dijo yo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, lo único que les pide uno como un simple ciudadano, que uno tiene la posibilidad de exigirles, ¿ya? Y así como lo tiene que exigir la gran mayoría en Chile, es que realmente trabajen para la gente. Yo creo que eso es lo fundamental. Yo hoy en día veo una desconexión enorme por parte de nuestra autoridad, enorme, muy grande, porque se sienten que muchos que están sobre la ley, y eso es un error. Creo que la gran reflexión que hoy en día tenemos, o el gran desafío que tenemos hoy en día para nuestro país, es volver a unirlo, es volver a sacar adelante. Es por eso que yo espero, en este caso, en el mundo municipal, que es el más cerca y el que nos toca vivir día a día, porque en nuestra comuna, les pido yo a la autoridad, al mismo consejo, que tienen una gran oportunidad de sacar esta comuna adelante. Si ellos no son eternos, van a llegar a otras autoridades, que las próximas que lleguen no lleguen a solucionar problemas, que realmente podamos pavimentar el camino para que las próximas autoridades estén pensando en otras cosas, que estén pensando, por ejemplo, en tener una piscina temperada, en poder sacar la feria de Manso Velasco y transformar la avenida Manso Velasco en un polo de desarrollo inmobiliario, por ejemplo. Es una idea mía. ¿Cómo se llama? Es poder de una u otra forma transformar el sector norte de nuestra ciudad en un polo de desarrollo económico, donde pueden llegar industrias, donde un alcalde se vaya a sentar con todos los empresarios y decirle, señores, sabes que tengo tanta hectárea de mundo industrial para que vengan para acá. Podrán hacerse alguna excepción en materia patente al principio, es materia de discutir en los propios consejos, pero tenemos que traer fuentes de empleo para que de una vez por todas nuestra ciudad no dependa, y que un discurso que venimos escuchando desde la vuelta a la democracia, que somos una zona agrícola, qué sé yo, y que prácticamente somos una zona en que tiene trabajos temporales. No, yo creo que nos debemos transformar en una punta de lanza ahora mismo. Yo creo que tenemos una gran oportunidad con respecto al tema de lo que se pueda venir con el bypass. Obviamente es discutir lo que comentábamos, que hay muchas personas que no están de acuerdo. Bueno, hay que buscar las soluciones, pero en el nuevo plan regulador comunal tiene que sindicarse una mayor zona de amplitud en la parte industrial, para que un alcalde vaya y se siente con el mundo empresarial y diga, señores, están invitados a venir a nuestra comuna, porque nuestra comuna enlaza directamente también con un puerto de San Antonio.
con un puerto de San Antonio. Hace pocos días atrás veía una senadora diciendo que estaban cobrando 1.900 pesos con respecto al acceso a la ruta y a la fruta, que es una barbaridad. Entonces, ahí el Ministerio de Obras Públicas tiene que invertir para que esa zona sea una doble vía, para que lleguemos rapidito a los puertos. Entonces, eso es fundamental. Entonces, es por eso que nuestros parlamentarios, bueno, en estas próximas elecciones son elecciones de parlamentarios y presidentes de la República, entiendan de una vez por todas que el día que ubiquen a las personas como eje angular de todas las políticas públicas y no los intereses, no les quepa la menor duda que este país va a volver a ser el país que realmente tuvimos en un momento determinado. Con todas las fisuras, con todos los problemas, pero vamos a volver a caminar en la senda del progreso, del respeto y, por supuesto, y principalmente en el tema humano. Fíjense que, como dato, todas las convenciones de materia de arquitectura, de urbanismo que se están haciendo hoy día en Chile, la piedra angular ni siquiera es la movilidad, ni mucho menos, son las personas. Usted tiene que invitar a caminar. Usted trabajó en el mundo del turismo. Usted tiene que desarrollar una ciudad que se camine. Exacto. Tenemos ejemplos claros en Latinoamérica. Obviamente no nos vamos a comparar con ellos en primera instancia, como la Ciudad de México, que hoy en día está en uno de los primeros lugares en el ranking de las ciudades que se logra caminar mucho y se accede al patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que es muy importante poder rescatar a nuestra ciudad y también, como desafío para nuestros parlamentarios, poder que las 20 comunas de nuestro distrito podamos ser región. Tenemos las condiciones para ser región, podemos invitar a Rengo, Mayoa también para que se sumen, transformarla en una región. Podemos porque tenemos la superficie, la cantidad de habitantes, y eso nos permitiría como primera base poder tener un hospital regional. Oiga, pero bueno, lo que usted dice es perfecto, ya estamos cerrando ya. Solo acotar que, claro, desde ese prisma que usted lo dice, sería hermoso que se pusiera, ¿no es cierto?, en el ámbito de la proactividad y no como hemos visto hoy día, esta forma de aletargada, con desidia, muchas veces, donde a veces las ideas no fecundan, no se sigue hacia adelante, no hay una visión para llegar a eso. Y cerraría inclusive también añadiéndole a todo lo técnico, a toda la impronta que usted le da a la visión que pueda tener una autoridad o nuestras autoridades. También falta un poco de ontología. Aquí me refiero yo a una especie de catálogo de cosas morales y éticas a seguir. Además de sumarle, si usted quiere, ¿se acuerda de la constituyente con los 12 bordes? Inclusive debiera haber un pacto, mira lo que voy a decir, un pacto entre todas las fuerzas políticas, porque nadie debiera estar en contra del progreso de una comuna. Quiere decir, independiente, no en este caso, ya que empezamos a tirar ideas, independiente de quien sea la persona que gobierne o tome los controles de una administración, este es el foco. Este es el camino que tiene que seguir San Fernando en términos económicos, de inversión, todo lo que tocamos, educacionales, todo lo que tocamos. Así que, don José, mire, nos quedaron varias cosas por conversar. Le agradezco. Si le cedo ahí un minutito para que si quiere mandar algún saludo, algún agradecimiento o alguna cosa que le haya quedado en el tintero, dirigirse, ¿no es cierto?, a nuestros vecinos de San Fernando. No, al contrario, yo creo que agradecer este espacio, Gustavo, y principalmente a nuestros vecinos decirles que tienen un gran desafío este año con respecto al tema de las próximas elecciones, elegir muy bien a sus autoridades, elíjanlas bien, siéntanse con la tranquilidad suficiente, que cuando marquen su voto están eligiendo las personas que van a dirigir los destinos de nuestra nación. Entonces es muy importante concientizarlo. Creo que tenemos una sociedad madura que tiene altos y bajos, pero es una sociedad que yo sigo confiando y voy a seguir creyendo, porque para mí es muy importante las personas. Así que en ese aspecto, a todos los vecinos de San Fernando, gratitud eterna, y también, manifestarles que en ellos está el destino de nuestra comuna. Perfecto, entonces así nos despedimos. Qué mejor haber comenzado esta tanda, ¿no es cierto?, de conversatorio. Esto podríamos, no sé, si usted quiere, puede seguir viendo, hay siempre cosas para leer. La idea también, lo digo abiertamente, que pueda venir. Mientras me inviten, encantado, y yo al menos. Y conversamos de repente cada cierto tiempo. La noticia, en este caso, en la comuna, y hoy en día el tema está tan convulsionado que las noticias están pero a la orden del día. Así que le agradezco nuevamente la posibilidad, su tiempo, ¿no es cierto?, sus palabras, sus conocimientos, obviamente sus datos bien certero y preciso, que lo haya puesto a disposición de este proyecto que se llama Rómpela, y vamos a estar, ¿no es cierto?, acá
siguiendo conversando con diferentes invitados. Así que nada, me despido, que esté muy bien, nos vemos hasta la próxima.